Trolls, Sociedad Anónima es el nuevo libro de la periodista Mariana Moyano, La industria del odio en Internet. Mariana Moyano, que tiene una larguísima carrera en el análisis de los medios, una experiencia universitaria muy importante, plantea una idea poderosa. Las redes no son usadas, las redes usan. Es decir, las redes nos usan. Y además tienen una lógica propia, su propia necesidad. Y la verdad que el libro que terminé de leer ayer es una sumersión en un mundo que la mayoría de las personas que usan las redes sociales, incluso las personas vinculadas a la política, ignoran. Un mundo repleto de historias de espionajes y de espías, de contrainteligencia e inteligencia, de ocultamientos y sobreocultamientos, de gente que a lo mejor trabaja en un troll center y no coincide con las ideas con que trabaja, pero le pagan un sueldo para hacerlo, de gente que está convencida en cambio de lo que hace, y una parte de la historia reciente argentina en general ha sido guiada, predeterminada por las redes sociales, por aquellas personas que incluso hicieron el trabajo de demoler a un gobierno o de ensalzar a aquellos que terminarían gobernando. Mariana, Carlos Polimeni te saluda. Felicitaciones por el libro, ante todo. ¿Cómo estás, Carlos? Felicitaciones, bueno, muchas gracias y felicitaciones a ustedes por el, como decir, el reinicio, el renacimiento, vamos a llamarlo así. Vamos a llamarlo así de alguna manera. Te has dedicado la vida completa, desde que estudiaste ciencias sociales hasta que empezaste a dar clase, hasta que empezaste a trabajar en los medios de comunicación, pasando por el hecho de que elaboraste el informe que dio el puntapié inicial para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada durante el gobierno anterior, que fuiste vocera de Carta Abierta, un montón de asuntos que tienen que ver con que te has pasado la vida en el mundo, y sin embargo tu libro es sorprendente porque incluye además tus propias dudas como autora. Sí, porque me pareció que a mí, bueno, como vos decís, siempre me interesó lo que sucede en la construcción de sentido de la comunicación, siempre como que una pregunta que me recorre un poco es por qué yo pienso lo que pienso. No me siento un ser libre en el mundo en el que vivimos, nadie creo que lo es, pero prefiero ponerme yo en primer lugar, no por hacer este centrismo en mí misma, sino como para exponerme primero antes que señalar, ¿no? Y siempre me interesó desde ahí por qué yo pienso lo que pienso, qué cosa de la comunicación a mí me ha llevado a pensar esto. Me parece que siempre la mejor forma es meterse como en las bambalinas de lo que sucede en la comunicación. Y en este caso me pareció que estábamos como todos muy vulnerables frente a este nuevo monstruo que tiene relativamente poco tiempo y que se ha instalado en los últimos 4 o 5 años de una manera con una velocidad que ni siquiera tenemos los anticuerpos como en su momento pudo haber sido la llegada de la televisión, ¿no? Frente a la cual la radio ponía algunos peros o había ciertas voces un poquito más críticas. En este caso me parece que nos sumergimos de un modo entre inocentes, de modo vulnerable, un poco confiados, y siento como que todo lo que pudimos pensar sobre los medios de comunicación respecto de cómo los medios construyen sentido, no lo estamos pensando sobre las redes sociales. Por eso me pareció que era un libro oportuno, digamos. No solo oportuno, sino que además causa temor inmediato a quien se adentre en sus vericuetos. En Internet, para quien no lo supiera, se denomina troll a usuarios que irrumpen en una conversación para desvirtuarla y arruinarla, o en todo caso para crear polémicas. Pero el asunto es que en Argentina existen trolls que se convirtieron claramente en factores políticos y que prácticamente todos los partidos, incluso los de izquierda, que parecería que no, tienen sus trolls, o sea, tienen sus estructuras de comunicación paralela armadas. Troll, Sociedad Anónima, La industria del odio en Internet, es un libro que empieza cuando la autora, Mariana Moyano, estamos hablando con ella, empezó a buscar trolls, empezó a buscar a estas personas anónimamente, digamos, sin que se revelara su identidad a la hora de la publicación, para preguntarles cómo trabajan, cómo los contrataron, por qué trabajan de eso, si es un trabajo o si es puro voluntarismo o en todo caso vocación política. Sí, ahí lo que pasó fue que yo me pasé muchas horas escuchando a esas personas, algunas dieron el nombre, otras no, me pasé muchas horas escuchando a esas personas hablar. La verdad es que lo que primero me hizo dudar de la importancia del trabajo era que muy fácilmente llegué a ellos, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces, digamos,
¿por qué sería relevante si si es algo tan accesible? Y me di cuenta ahí que ahí estaba lo verdaderamente, por lo menos a mi juicio, lo verdaderamente importante. Y es que, primero eso que vos decís, digamos, que lo toman como un trabajo, y que es muy difícil decirle a alguien, pero ¿cómo vas a trabajar de esto, no? Como ponerse una especie de por encima de una especie de moral o dignidad, qué sé yo, es como complicado ese escenario. Y segundo que yo dije, claro, acá están pudiendo trabajar de esto, porque además hay un montón de personas que lo hacen voluntariamente sin que les paguen, porque la propia red te lleva a que todos tengamos un comportamiento troll en algún momento. Esto de sumarnos a un linchamiento digital, eso es básicamente actuar como troll. Uno a veces lo hace porque le parece que es justo, pero seguramente no haríamos lo mismo en lo que llamamos la realidad real, que no es la realidad virtual. Entonces mi pregunta es, ¿por qué la misma persona que no haría algo en la realidad real sí lo hace en la realidad virtual y le parece que está bien? Quiere decir que la propia realidad virtual tiene una lógica que funciona conmigo como combustible. Entonces yo cuánto le estoy dando a esa realidad virtual de lo que creo que no, y en realidad sí, ¿no? Me parece como que ahí es donde yo digo que somos, me parece vulnerables, y siempre caemos en algo de señalar, que en el libro está subcapítulo, digamos, del troll es el otro, ¿no? Siempre señalar que el otro, sin darnos cuenta que nosotros somos no solo víctimas, sino a veces troleamos igual que el otro, solo que sin que nos paguen ni nos den la orden. Claro, esa gente que se indigna si alguien filma un escrache a Cristina Fernández de Kirchner arriba de un avión, pero festeja cuando unos pibes escrachan a Mauricio Macri a la salida de una reunión en la sede de la FIFA. Vos planteás en el libro que incluso el triunfo de Donald Trump, que es un experto en el uso de Twitter en las elecciones de Estados Unidos, el triunfo de Bolsonaro en Brasil y la presencia de Cambiemos en la política argentina son algunos de los fenómenos en que puede detectarse la importancia del manejo de las redes sociales. Planteé claramente que el kirchnerismo y el peronismo en general entendieron tarde y mal el asunto del manejo de las redes sociales, y que Cambiemos al respecto fue un partido muchísimo más moderno, por decirlo de alguna manera. Sí, y ¿sabés lo que terminé concluyendo? No sé si lo digo de modo tan taxativo en el libro, pero hoy lo podría decir de esta manera. Creo que durante mucho tiempo se acusó tanto al kirchnerismo de ser un espacio, o al peronismo, como lo quieras denominar, de ser un espacio autoritario, de cerrazón, verticalista, sobre todo por esto de que a Cristina Kirchner le digan la jefa, ¿no? Como una cosa medio militarizada. Tanto se acusó de eso, que entonces hubo como una especie de defensa de parte del kirchnerismo de mostrar la horizontalidad que tiene un espacio político con tanta trayectoria política como el peronismo. Entonces un poco lo que terminó pasando ahí, me parece, es que cada integrante o participante o adherente o simpatizante de ese espacio aparece como un libre pensador que dice públicamente todo lo que le parece. Y a mí me parece muy bien eso. Ahora, cuando vos querés funcionar en términos de organización en redes sociales, necesitas una estructura donde la orden se baja y los demás no es que son librepensadores, la cumplen, la orden comunicacional, quiero decir. Para decir algún ejemplo claro, el hashtag es no otro. Entonces, como se generó la lógica de mirá cómo discutimos abiertamente, esto no es un espacio verticalista, bueno, lo que termina pasando en las redes es que cada uno es un libre pensador y enfrente tenés un espacio que ganó las elecciones diciendo que son la república, bla, 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 pero a la hora de funcionar son el verticalismo puro y lo ejecutan en las redes, que ahí es eficaz. Entonces me parece que ese es una especie de problema que todavía el kirchnerismo no ha sabido solucionar cuando quiere hacer una política comunicacional así como de tropa, ¿no? Como de funcionamiento en masa. Mariana, sí, hola. ¿Cómo estás? Quizás también surgió otro problema que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? De lo que se comunica, ¿no? Porque con esta idea de libre pensador y de cualquier usuario puede poner lo que tiene ganas, también se pierde un poco eso. Ese sería un problema. Y otra cosa que también me preguntaba recién cuando te escuchaba es si existe la censura también. Por ejemplo, te traigo el caso de una actriz que hace imitaciones de María Eugenia Vidal, que ya 2 veces tiene la cuenta cerrada, bloqueada. Supongo que es por los trolls que hacen denuncias masivas y termina el Twitter cerrando la cuenta.
Sí, ahí no termina de estar clara la explicación técnica, porque la empresa te va diciendo diferentes cosas según cada caso. Hoy, me enteré de una cuenta de dos hermanas, dos hermanas de un preso político, yo por lo menos lo llamo así, me hago cargo de lo que digo, que le cerraron las cuentas, porque comentaron algo. Claro, cuando vos tenés un ataque de trolls enfrente, son tantas denuncias juntas que lo primero que hace la empresa es cerrar la cuenta por previsión primero. Lo que pasa es que a la tercera o cuarta vez que te cierran la cuenta ya te la pueden bajar, entonces termina siendo un problema. Y en ese caso es que, horrible lo que voy a decir, pero ellos saben funcionar, los que pretenden que te bajen la cuenta, sí. Saben funcionar en equipo, como les gusta decir. Entonces van todos juntos a una cuenta y la terminan haciendo bajar. Y ahí no hay mucho que reclamar después, ¿viste? Porque encima, ¿a dónde vas a tocarle la puerta a José Twitter, viste? Claro, no hay forma. ¿Dónde vive José Twitter? ¿Dónde vive José Twitter? En una entrevista que te hicieron en Página 12, vos decís además una cosa, que aquellos que, digamos, estén escuchando la radio en este momento y no tengan demasiada idea de este mundo, o sean tradicionales participantes de marchas por las calles, o hagan campaña timbreando para un candidato que les gusta, etcétera, ignoran, es que, y esto lo planteas vos, el 40% del padrón que vota en octubre es de jóvenes de entre 16 y 30 años. Esa gente no consume más como nosotros, es una generación que no sabe lo que es esperar el horario de un programa en la tele. O sea, mira televisión on demand o se las arregla de otra manera. Entonces, ¿cómo le hablas a esa gente? ¿Con un spot televisivo que no va a ver? Si la política no piensa cómo llegar a esa cotidianidad, está a años luz de las personas. Es decir, una elección se puede definir concretamente por la política que se tenga o la que no se tenga al respecto. Totalmente. De hecho, a mí, de todos los casos que estuve investigando como para ver cómo trabajaron ellos el tema de las redes sociales, el que más me fascinó, también debo reconocer que me dio un poco de terror, pero que me generó fascinación también, fue el caso del Brexit en el Reino Unido. Porque quien comandó esa campaña, Dominic Cummings, es un genio, quizá perverso, lo que quiera, pero es un genio de ese tipo de comunicación. Y entonces ahí lo que encontraron es que hay sectores como los jóvenes, que es lo que estábamos conversando, lo que vos mencionabas recién, o las personas más grandes que están quizá alejadas hasta geográficamente de los centros neurálgicos y que su conexión a la, entre comillas, la otra realidad es a veces Facebook. Entonces vos tenés ahí, por un lado, chicos desde pibes de 8 años hasta los que van a votar ahora, que no consumen como consumíamos nosotros la televisión, y la radio AM muchísimo menos, y después personas que están alejadas, que quizás sí consumen la televisión, pero que se informan a través de redes sociales, de otras, ¿no? Entonces, ahí vos tenés dos universos a los que si no les hablas con ese nuevo lenguaje propio, incluso con la diferencia etaria, ¿no?, tan notable, no le llegas directamente. Es verdad, y hay figuras públicas como Horacio Rodríguez Larreta, que tiene 25 personas abocadas a la comunicación de sus tareas, en tanto la expresidenta, la actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, tiene 5. Vos en el libro planteás al mismo tiempo que, por ejemplo, Cristina no ha dominado nunca la lógica de las redes sociales, que es punzante, que es de comunicar sentimientos, de frases cortas. Tal vez su mega hit fue típico de Machirulo, una frase seca y cortante, porque por lo demás generalmente escribe como si estuviera pronunciando un discurso en público o elaborando una tesis para una carrera universitaria. A tal punto, me parece que es así, que vos fíjate con que ella rompe todos los récords de venta de libros, rompe toda la escena política, rompe todo con un libro. O sea, a tal punto las redes no son lo suyo, que ella, inteligentemente, obviamente, recurre a algo que ella maneja, que es la palabra larga. Hay algo de eso que me parece que es para pensar, que obviamente yo no llegué a elaborarlo en el libro, porque todo esto sucedió después. Cuando ella hizo la primera presentación del libro en la Feria del Libro, dijo que un libro era la palabra perfecta.
vos que escribís, Carlos, me parece que entendés perfectamente de qué se trata eso, de que cuando uno va a publicar un libro es lo perfecto a lo que uno llegó, ¿no es cierto? O sea, lo lee, lo vuelve a leer, lo relee, lo peina, lo macera, lo piensa, tenés como todo ese tiempo para ir y volver sobre eso que escribiste. Entonces lo que entregas es lo perfecto a lo que accediste. En oposición a eso, yo me quedé pensando que en las redes sociales lo que tiene fuerza es la palabra poderosa. ¿Cuál es la palabra poderosa? El insulto. Siempre un insulto te pega más fuerte que un elogio. Eso es lo que te quedas pensando. Bueno, entonces, ¿cómo funciona una dirigente como ella que maneja ese lenguaje, como es el caso de un libro, y tiene que moverse en el espacio que es la antítesis de ese lenguaje que es el libro? Bueno, me parece que ella ahí tiene un problema. Sí, tiene un problema de comunicación que tal vez hoy implica que hay dos comunicaciones de campaña, una de Alberto Fernández centrada en sus propias actividades y hasta en la actividad de su perro Dylan, ahora famoso, y esto es muy vinculable a algunos elementos de las campañas de Cambiemos, y la que Cristina hace por su parte en relación a las presentaciones de su libro, ahora va a Mar del Plata y Mendoza, por ejemplo, y también a su propia percepción de qué es comunicar de forma larga a través de redes que aprecian demasiado la síntesis. A mí igual en este escenario, me voy un poco del libro, pero en este escenario donde las campañas son claramente desde la emoción, más que nunca diría, son sentido común y emoción por encima de cualquier cosa, sentido común en el sentido de instalación de ideología dominante como lógica del sentido absoluto, ¿no? Te digo, sentido común y emoción, me parece que es una gran división. Yo digo que Cristina está jugando como una especie de rol entre Mick Jagger y Greta Garbo, ¿viste? O sea, llega con una cosa masiva de fans, qué sé yo, y después se recluye, como hizo Greta Garbo en sus últimos años, para hacer un mito. Entonces me parece que en ese sentido esa campaña es complicada para el adversario, porque vos fíjate que la buscan, la quieren subir al ring permanentemente, ¿no? Entonces en ese sentido creo que es inteligente. Lo que no quiere decir que eso sea tan fácilmente aplicable a las redes sociales. Ahí es como otro lenguaje. Entonces, digamos, esta campaña me parece astuta lo que está haciendo ella, me parece una campaña inteligente, pero bueno, en las redes noto que tiene pero ¿por qué ella domina otro lenguaje? Yo no sé si es tan fácilmente adaptable a esta otra. Lo que a mí me interesa marcar, digamos, es no tanto los errores o lo que yo encuentro como errores o como cosas buenas que puede hacer cada uno, sino que dejar como ejemplo que si una persona es muy brillante en un ámbito, no necesariamente lo va a hacer en otro, porque ese otro tiene una lógica propia. No es que uno la va a dominar por su propio talento, ¿no? Sino que uno tiene que pelear, disputar y ponerse en tensión uno mismo con las reglas propias de ese lenguaje, en este caso de redes sociales. Bien, una voz que conviene escuchar, la de Mariana Moyano, que ha dicho: Internet es más que la CIA, es más que la KGB, es un mundo que hay que decodificar, aprender a manejar, y en todo caso es un mundo por demás temible. Hay presidentes o decisiones políticas de sociedades completas, y yo incluiría incluso la sociedad argentina en 2015, que tal vez tienen mayor influencia de las redes sociales que de las formas tradicionales de hacer política. Mariana, gracias por haber charlado este rato con nosotros y felicitaciones por el libro que editó la editorial Planeta en la Argentina. Bueno, muchas gracias por la charla con ustedes y muchas gracias por haber leído. Es muy lindo conversar con alguien que leyó tu trabajo, Carlos. Gracias. Vos sabés que me llegó el libro hace un tiempo, pero hasta que no terminé de leerlo no quise hablar con vos porque me parecía que si no se transmite una impresión irreal de parte del... No, yo te lo agradezco. Estamos todos con tan poco tiempo, viste que es muy difícil, y la verdad que te lo agradezco especialmente. Mariana Moyano, periodista de larguísima experiencia, una experta en el comportamiento de las redes sociales y también alguien que conoció de cerca el mundo